aquí en Bakersfield, California. Bueno, queremos primeramente darle un cordial saludo a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de esta estación. Esperemos que este programa sea de bendición, esperemos que este programa pueda traer un gozo y alegría a tu vida. Queremos tomar una serie de temas en esa serie de este mes que queremos compartir, que sea de edificación para cada uno de ustedes. Gloria sea al Señor. Pero bueno, antes de continuar, queremos que reciba también saludos de parte de nuestro hermano Oscar. Aleluya. Amén. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, radio escucha, hermano, amigo que nos escuchan. Amén. Aquí estamos de nuevo con nuestra programación, ¿verdad? La Biblia abierta. Amén. Y así les saludo en el amor de Cristo. Amén. Que Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y también nuestro hermano Reinaldo, como siempre, aquí con nosotros para que también pueda saludarle en esta hora. Amén, gloria a Dios. Muy buenas tardes, amigos, hermanos. Que Dios le bendiga grandemente, que lo llene de bendiciones. Amén. Y que el tema que se va a hablar hoy que sea de bendición en sus vidas. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y pues bueno, en lo que nuestros hermanos se preparan, para poder estar compartiendo en estos momentos, quisiéramos rápidamente darle nuestros teléfonos. Usted se puede comunicar con nosotros al 805-205-4533. Una vez más, 805-205-4533. La Iglesia de Dios está localizada aquí en el 301 Northrop Street, en la ciudad de Bakersfield, California. Estamos cerca de la Tercera y la Martin Luther King. Y tenemos servicio todos los miércoles a las 7:30, los viernes a las 7:30 y también los domingos a las 2 de la tarde con la escuela dominical, y a las 3 de la tarde tenemos nuestro servicio devocional. Gloria sea al Señor. Y bueno, tenemos un tema el día de hoy que esperemos que pueda ser de bendición. Vamos a hacer una introducción a lo que es conocida como podríamos decirle, casi hasta me dan ganas de decirle como si fuese un mensaje, las últimas cartas de nuestro Señor Jesucristo. Pero no, ese no es el tema. ¿Cómo es el tema, hermano Reinaldo? Amén, gloria a Dios, pastor. El tema de hoy es la revelación de Jesucristo a las iglesias de Asia, pastor. Gloria sea al Señor. Así como se oye, la revelación de Jesucristo a las iglesias de Asia. Amén. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. En Apocalipsis 1:3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Amén, gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Así que esto es muy importante, esta parte que acaba de compartir nuestro hermano. Me gusta esta escritura que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 1, verso del 1 al 3, donde está dando una declaración precisamente que este mensaje de nuestro Señor Jesucristo son conocidos. Cuando hablamos de los mensajes de Jesucristo, por lo regular se nos viene a nuestra mente el Sermón del Monte, ¿verdad? Como lo dice Mateo capítulo 5 al capítulo 9. Y también siempre están las parábolas, las enseñanzas que Él nos daba. Pero algunos no consideran que aun cuando Cristo había ascendido de regreso al Padre, su revelación vino al apóstol Juan, cual produjo una serie de mensajes a través de la cual fueron enviadas a las iglesias de Asia. Aleluya, gloria sea al Señor. ¿Qué más nos puede decir, hermano Oscar, concerniente a estas cartas? Amén, pastor, así es. La revelación del Apocalipsis se deriva de la palabra griega apocalipsis, amén, que quiere decir un descubrimiento al destapar lo que había estado previamente cubierto o escondido, o podría decirse quitar el velo, ¿verdad? En esta revelación lo más sobresaliente es la advertencia, la recompensa del trabajo que hacemos para Dios en su iglesia y el castigo para los que ignoren la revelación de Jesucristo,
como lo dice, vean, Apocalipsis 22:12. Y he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Aleluya. Gloria sea al Señor. Así que a recompensar a cada uno según fuere su obra. Así que esto es muy importante, que lo más resaltante precisamente es la advertencia que el Señor nos da. Y esto es algo tan hermoso, hermano Oscar, que el Señor siempre trae una advertencia, siempre nos da una oportunidad para que podamos reconocer y podamos recapacitar. Gloria sea al Señor, tal como usted lo acaba de mencionar. Y cuando hablamos de recompensa, hermano Reinaldo, ¿qué más podemos nosotros decir o compartir concerniente a la recompensa? Amén, pastor. Recompensar, ¿verdad? Es retribuir o premiar un servicio, beneficio, ¿verdad? Virtud o mérito. También obra, ¿verdad? Cosa hecha o producida por un agente. Dice, ¿verdad? Que la palabra griega en este verso que se usó para describir presto o pronto es la palabra tachi, y se encuentra 7 veces en el libro de Apocalipsis. Una palabra similar es la palabra griega entachei, que significa que es el tiempo de Dios. Las cosas mencionadas serán hechas repentinamente en una sucesión rápida, ¿verdad? Una vez que haya comenzado el cumplimiento. Gloria sea al Señor. Así que una vez que haya comenzado ese cumplimiento, entonces podemos ver exactamente lo que el Señor dice. En otras palabras, no importa las circunstancias, hay una recompensa que viene pronto. Amén. Y esa recompensa pronto la estamos esperando. Gloria sea al Señor. Y fíjense, hermanos, que parece extraño que la revelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino al apóstol Juan, produjera precisamente 7 cartas, una para cada una de las iglesias que están en Asia, es decir, Asia Menor. Estas iglesias estaban bien familiarizadas personalmente con las identidades apostólicas, es decir, estaban identificados precisamente con el apóstol Pablo, con el apóstol Juan, como los ministros, el joven Timoteo, en fin, los diferentes ministros de la iglesia. Y al estar bien familiarizados con estas identidades apostólicas, por lo tanto, las iglesias de Asia, podemos decir con seguridad, que tenían un conocimiento muy elevado de lo que es Cristo, de lo que era su doctrina y sobre todo el funcionamiento de la iglesia operando aquí en la tierra. Gloria sea al Señor. Amén, gloria a Dios. Así es, mi hermano. Estas iglesias recibieron las cartas en un periodo muy difícil de la era cristiana, donde ser cristiano era símbolo de muerte o aún, ¿verdad? Mártir y de persecución. Sin embargo, las iglesias crecían y se expandían. Por lo tanto, el contenido de esas cartas traen una observación, una auditoría, es decir, una evaluación de la obra que cada una de ellas había hecho y estaban haciendo. Amén. Gloria sea al Señor. Así que estaban haciendo, gloria sea al Señor. Quiere decir que eran iglesias que estaban activas, operando, amén, pero necesitaban una amonestación. ¿Qué más, hermano Reinaldo? Amén, gloria a Dios, pastor. Estas iglesias, ¿verdad? Tenía diferentes características, ¿verdad? Que muy diferentes a nosotros hoy en día. Algunas eran grandes en tamaño numeroso, otras eran pequeñas, ¿verdad? Pero algunas eran ricas financieramente y otras eran pobres entre los pobres. Otros estaban ubicadas en grandes ciudades y otras en áreas rurales. Todos tenían diversidad de religiones, de templos y de dioses, ¿verdad? Pero todos eran perseguidos por lo religioso. El gobierno y los mismos judíos que se reunían en sus sinagogas a hablar de Dios eran los peores acosadores. Qué interesante cuando hablamos precisamente de este periodo, un tiempo difícil, un tiempo de persecución, de sufrimiento. Y las iglesias, creo, podemos decir con toda libertad, no eran muy diferentes a las que hoy en día tenemos. Como podemos ver, algunas eran grandes, otras pequeñas, unas situadas en ciudades muy reconocidas como la ciudad de Éfeso y otras en ciudades muy pequeñas. Mas aún así, no solamente el mundo y el mundo religioso los acosaba, pero qué interesante que los mismos judíos, las mismas personas que se dedicaban a hablar de Dios cada sábado, eran los peores acosadores de la iglesia. Parece que hoy en día no es muy diferente. Hoy en día parece que las personas que salen de la iglesia, lamentablemente a veces se convierten en las personas más agresivas
en atacar a la iglesia en toda su operación. Gloria sea al Señor. Pero bueno, vamos a dar un breve repaso concerniente a estas 7 iglesias que estamos mencionando. Recuerden, amados hermanos, esta es solo una introducción a estas cartas, pero la próxima semana estaremos hablando una por una, con más detalle, con más profundidad, para poder entender el entorno de las virtudes como de las deficiencias de cada una de esas iglesias, y sobre todo el mensaje que venía de parte de Dios para cada una de ellas. Y la iglesia de Éfeso, recuerden, es muy conocida porque hasta el apóstol Pablo escribió un libro o una de las cartas reconocidas, más bien dicho, una de las epístolas conocida como los Efesios, y es mencionada aquí en el capítulo 2, precisamente del verso del 1 al 7, y hay varias cosas que resaltan en esta iglesia, pero creo que lo más memorable es que habían abandonado su primer amor. Y eso está prácticamente en el verso 4, donde viene la reprensión directa. De ahí posteriormente venía la segunda carta a la iglesia de Esmirna. Eso está del verso 8 al 11. La cual era una iglesia que sufre bastante persecución. Estaba la iglesia de Pérgamo, otra iglesia también con mucho reconocimiento. Y esta iglesia que necesitaba arrepentirse. Estaba la iglesia de Teatira. Esta iglesia lamentablemente tenía una falsa profetisa, había entrado herejías. Bueno, hablaremos más detallado más adelante. Estaba también la iglesia de Sardis, y esta iglesia se había quedado dormida, solamente vivía del recuerdo. Estaba también la iglesia de Filadelfia, y esta iglesia se había esperado con mucha paciencia, pero también parece que su trabajo estaba disminuyendo cada vez más por el exceso de no ver la respuesta inmediatamente. Y por último, la última carta vino a la iglesia de Laodicea, la ciudad donde se hacían las púrpuras de las tintas, y la iglesia estaba aquí, más bien esta iglesia tenía grandes aguas termales, y esta iglesia es conocida como una iglesia que era tibia, no era ni fría ni caliente, y todo eso trajo pues una reacción de la cual vamos a estar leyendo, hermano Reinaldo. ¿Qué nos puede decir de la primera iglesia? Amén, pastor. La primera iglesia, ¿verdad? Que se encuentra la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Una iglesia que tuvo el privilegio de tener al apóstol Pablo en sus púlpitos, ¿verdad? Al ministro Timoteo, y ser pastoreado por el apóstol Juan. Una ciudad con desarrollo cultural, tecnológico y comercial, ¿verdad? Dentro del desarrollo eclesiástico se convirtió en una iglesia que hacía arduo trabajo con paciencia, soportaba a los malos y desmascaraba a los que hacían llamar apóstoles y no lo eran. Qué tremenda esta iglesia, hermano Oscar. Amén. Esta iglesia que tenía la capacidad para desenmascarar a aquel que se hacía llamar apóstol. Quiere decir que ellos conocían los requisitos específicos para poder tener ese oficio demasiado alto. Y la ciudad de Éfeso, hermanos, para aquellos, bueno, vamos a estudiarlo la próxima semana, pero una ciudad bastante revolucionaria en el sentido de lo que era toda la cultura griega, con grandes templos y grandes dioses. Pero bueno, esto lo estaremos hablando posteriormente la próxima semana. Pero llevando a lo que acabamos de compartir, con todo esto, conocimiento bíblico que tenía la iglesia de Éfeso. Imagínense, yo no sé, pero para mí sería un privilegio haber tenido al apóstol Pablo, ¿verdad? Predicando detrás de la iglesia y decir, hermano Oscar, yo soy miembro de la iglesia allá en Éfeso. Oh, qué orgullo. El apóstol Juan llegaba también, el joven Timoteo, ministro de la iglesia. Yo no sé, hermanos, que usted que me está escuchando, pero creo que para mí será un gran privilegio haber tenido esos hombres con nosotros. Pero aún así, la reprensión vino en Apocalipsis 2:4, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el amor entre los hermanos parece que en esta iglesia se había enfriado. Es decir, coexistían por coexistir, pero de ahí ya no había ese amor. El amor a la obra se había enfriado, parece que ya era una carga el poder hacer la obra para el Señor. Y es decir, habían abandonado, por no decir renunciado,
a la pasión, a la obra de Cristo. Pablo en el pasado los había elogiado por el trabajo que hacían hacia Dios. Si usted recuerda la epístola de Efesios capítulo 1 verso 14 y 15 dice que las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria, por la cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Gloria sea al Señor, una iglesia trabajadora, pero que ahora había abandonado su primer amor. Qué triste, hermano. Oscar. Así es, mi hermano, una iglesia que resistía y combatía la herejía de los nicolitas. Estos herejes se derivan de dos palabras griegas, Nikao y Laoes, que significa la conquista del pueblo. Su fundador previamente fue Nicolás, un prosélito de Antioquía, uno de los 7 hombres seleccionados como diácono en Hechos 6:33 al 6, ¿verdad? Pero quien se volvió hereje, los nicolaitas digieren, ¿verdad? Dirigen viudas de indulgencias irrefrenadas, personas diagnósticas, ¿verdad? Que se enseñan la doctrina más impuras y seguían las prácticas más impuras. Enseñaban a la comunidad de tener varias esposas, que el adulterio y la fornicación eran cosas no importantes y que no podían comer alimentos sacrificados a ídolos, y que podían comer, ¿verdad?, alimentos sacrificados a ídolos, y participaban de las ceremonias y festividades paganas, ¿verdad? Esto, hermano, me da como en este mundo, en este tiempo, viene siendo casi igual, ¿verdad? Porque hay unas iglesias que permiten todas estas cosas, ¿verdad? Tristemente. Sí, qué tremendo, hermano, lo que usted comparte en este momento. Una iglesia tan reconocida, pero tan llena de problemas que había. Pero eso no es todo, hermano. ¿Qué pasaba con los miembros de Éfeso, hermano Reinaldo? Amén, pastor. Los miembros de la iglesia en Éfeso, ¿verdad?, ahora estaban más ocupados por las cosas materiales y personales, pastor. Probablemente estaban aburridos debido a la rutina diaria, ¿verdad? No había inspiración fresca en ellos. Obsesiones con la educación secular y el dogmatismo doctrinal a costa de la obediencia a actos religiosos sin comunión con el Señor, pastor. Qué tremendo. Fíjense, hermanos, que a veces vemos tan inocente el ocuparnos tanto en las cosas seculares o en las cosas que están fuera del servicio del Señor, incluso aquellas cosas que creemos que son para Dios, y ni cuenta nos damos que entramos tanto y abandonamos lo principal, lo primordial, lo que Él nos ha sido o nos ha hecho llamar. Y probablemente usted radio escucha, tal vez usted es una de las personas que lamentablemente perdió su salvación, o usted se ha enfriado en su vida espiritual, o tal vez las herejías le han entrado en su oído o en su corazón y usted ahora tiene confusión, tiene duda, anda de lugar en lugar, brincando de congregación en congregación o de religión en religión. Recuerda, el Señor nos hace un llamado donde dice: recuerda de dónde has caído y vuélvete a tu primer amor y haz las primeras obras. Arrepiéntete. Es decir, la primera obra es arrepentimiento, para que seamos justificados por la sangre de Cristo Jesús y hay una regeneración en nuestro corazón para que podamos experimentar, o tú vuelvas a experimentar, el nuevo nacimiento. Pero esta no fue la única reprensión a la única iglesia, hermano Oscar. ¿Qué más? Sí, mi hermano, vamos a hablar, ¿verdad?, de la iglesia de Esmirna, una iglesia, ¿verdad?, una iglesia muy pobre, con muchos problemas financieros. Esta iglesia vivía en el constante tormento del espíritu del temor. El temor no permitía a la iglesia servir con todo el corazón. Vivían en una pobreza vil y miserable. Su mayor reto era ser pobre entre los ricos. Algunos, ¿verdad?, antes de ser convertidos eran ricos o vivían bien financieramente, pero ahora eran pobres. Sufrían las adversidades diarias del sobrevivir y suplir, ¿verdad?, las necesidades de la vida. Esta iglesia, ¿verdad?, esta iglesia se caracterizaba, ¿verdad?, por tener ese espíritu de temor. El temor es tan peligroso, hermanos, que, bueno, aquí el hermano había mencionado varias cosas del temor, de esta vida financiera miserable, en fin, pero a veces también hay personas que tienen temor para trabajar para Dios.
Hay personas que no quieren hacer la obra del Señor porque tienen miedo. Pero ¿qué más, hermano Reinaldo? ¿Qué pasa con estos que sufren ataques? Amén, pastor. ¿Verdad? Dice que sufrían los ataques de los que se hacer llamar pueblo de Dios, ¿verdad? Los menospreciaban por ser pobres, pero muchos de los que no están con nosotros o han salido de nosotros nos atacan de ser pobres, de no tener templos propios, se convierte en hijos de Satanás, aunque según ellos se reúnen a buscar a Dios, haciendo mal a la iglesia, pastor. Sí, hermanos, qué tremendo, porque hoy en día la gente juzga a la iglesia, su espiritualidad basado en las cosas materiales, en vez de que sea basado en las cosas espirituales, que sea una iglesia viva, con fuego, el Espíritu Santo se mueva, que haya sanidad divina, y que haya liberación, que haya transformación, que haya regeneración, que sea una iglesia diferente. Gloria sea al Señor, porque creo que esas son las características principales. Pero Cristo les dijo todavía que venían aún más tribulaciones a esta iglesia. Venían situaciones que iban a estremecer a la iglesia. Incluso el diccionario de la Real Academia Española define la palabra temor, pasión del ánimo, que hacer huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgoso o peligroso. En otras palabras, empieza una persona a pensar todo lo negativo y no puede hacer las cosas porque lo único que ve es lo negativo, hermano Oscar. Así es, pastor. Ya hablando, ¿verdad?, sobre el temor, sabemos que hay muchas personas, ¿verdad?, que sufren de este temor, ¿verdad? Y que pues la verdad no los dejan, ¿verdad? No les permiten que Dios obre en sus vidas. Tienen temor a la vida, la falta de dinero, la falta de trabajo, en fin, etcétera, ¿verdad? Este temor no les permite servir a Dios con libertad en la iglesia. Gloria sea al Señor. Así es que tenemos que luchar contra ese espíritu del temor, hermanos. Cristo es victorioso. Él nos ha dado victoria. Él venció en la cruz del Calvario y derrotó a la muerte porque resucitó con poder y gloria. Por lo tanto, hermanos, si usted es de Cristo, es victorioso. Y si no tienes a Cristo, ven a Cristo, que Él quiere hacerte victorioso. Amén. Gloria a Dios. Pero había otra iglesia, hermano Reinaldo, que también recibió una de estas cartas. Amén, pastor. También está la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Que sufría persecuciones por la sociedad. Se dice que el gobernador romano era el enemigo más violento de los cristianos. Algunos de los hermanos habían sido muertos por defender la verdad de Cristo. Fíjese qué tremendo. A veces hablamos del sufrimiento o de la persecución, pero cuando hablamos de la muerte, creo que todo cambia. Yo no sé usted, hermano, pero creo que tenemos una gran bendición de que por lo menos en este país no tenemos que batallar con esa situación, de que alguien nos vaya a querer matar, de que alguien nos vaya a querer hacer un daño a ese grado, aunque se han dado situaciones, obviamente, pero bueno, las herejías, obviamente, que habían invadido a esta iglesia de Pérgamo, se habían infiltrado falsos hombres que traían las enseñanzas, y lo describe el apóstol de esta forma, la doctrina de Balaam. Y estos falsos todo el tiempo traían una revelación o hacían ciertos milagros, la cual la gente decía, oh, son de Dios. Y fíjese, hermano, que una de las cosas se me viene a la mente, por ejemplo, aquí el famoso mago Simeón, que habla la Biblia en el libro de los Hechos, que dice la Biblia que este hombre hacía prodigios y la gente lo miraba y la gente decía que venía de Dios, cuando este hombre sabemos que estaba lleno de Satanás. Gloria sea al Señor. Pero todo esto, hermano, también trae obstrucción u obstáculos a que las personas también crean más, incluso a los sueños, que a la revelación profética de la palabra. Yo he conocido personas que convierten el sueño casi como una idolatría, y la palabra de Dios ya no le dan la importancia, sino al contrario, aunque lo estén leyendo, dicen, no voy a esperar que alguien sueñe, o que yo lo sueñe, o que venga alguien con una profetización para poderlo creer. Y sabemos, hermano, que esto no es de Dios. Así es, mi hermano, tremendo eso que está hablando, pero lamentablemente así hay, ¿verdad?, en las iglesias ahora.
Hay muchas personas que solo van porque va el profeta Julano, el apóstol Julano, y si los invitas a una iglesia a oración, no van. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es escuchar al hombre, como les hablan, ¿verdad? Este espíritu de Balaam ha invadido a muchos cristianos al día de hoy. Las personas van a los cultos para ver qué les profetiza nada más, en vez de que la Biblia, la palabra de Dios les hable. Y cuando leen la Biblia, no le creen a la palabra, hasta que alguien lo sueñe o ellos lo sueñen. Tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, hermano, está esto. Que el Señor nos ayude. ¿Y cuál fue otra de las cartas, hermano Reinaldo, que también vinieron aparte de Éfeso y de Pérgamo? Amén, pastor. También está la Tiatira, ¿verdad? Una iglesia pequeña pero llena de amor, dice pastor. Dice que los hermanos ayudaban unos a otros, ayudaban al prójimo y eran muy serviciales. Pero había un gran problema que no se resolvía, sino que más bien lo habían hecho parte de ellos, pastor. Qué tremendo, hermanos, cuando una iglesia se contamina por problemas que en vez de resolverlos se convierten en la parte habitual, ordinaria o común de la iglesia. Que el Señor nos ayude en esta parte, porque esta iglesia de Tiatira, dice la escritura, que tenían una mujer que la cual Jesucristo la describe, dice que tenían una mujer como Jezabel, una mujer que se había proclamado profetisa, enseñaba y seducía a los miembros a mezclar ahora sí sus pensamientos, sus sentimientos, ya fuera del mundo, la idolatría, con las cosas de Dios. Es más, la autoridad estaba en esta mujer y ya no estaba más en el pastor. Qué tremendo cuando esto ocurre, hermano Oscar. Así es, mi hermano, ¿verdad? Muchos hoy en día, ¿verdad?, se atribuyen nombramientos, títulos, sin que la iglesia los autorice, y toman una autoridad que no respetan al pastor ni a la misma iglesia. Parece que las iglesias cada vez se parecen más al mundo en vez de que se distingan del mundo. Tremendo esto, ¿verdad? Sí, hermano, porque mire, es más, en este mundo social que estamos viviendo, y creo que esto nadie nos puede permitirnos mentir, que hoy en día parece que hasta el policía tiene miedo ya hasta de parar a uno, porque dicen, me van a acusar de que estoy abusando de estos derechos reservados de la persona, más es una minoría. Cuando hablamos de étnica minoría, usted ya sabe, no quiero entrar en política ni detalles, pero es tremendo cuando todo esto pasa. Hoy en día están las escuelas. Ya recuerdo cuando yo era niño, yo estaba en la escuela, hermano Oscar, yo le tenía un respeto a mis maestros y tenía temor de que mi maestro me llamara la atención. Pero hoy en día es al revés. Hoy en día el maestro tiene temor de llamar la atención al hijo, porque ahora viene el padre y en vez de decirle al hijo, pórtate bien, va y le grita al maestro y le dice, no te metas con mi hijo, en vez de traer una corrección. Qué tremendo, y parece que eso estaba pasando en la iglesia, hermano Reinaldo. Amén, pastor. La iglesia de Sardis, ¿verdad? También dice que tiene un nombre que vive pero está muerta. Una iglesia que entre sus miembros tenía ministros. Tenía una reputación de ser espiritual y con un testimonio eficaz. Una iglesia que había hecho fama de su buen trabajo, buenos predicadores, maestros, músicos y etcétera, ¿verdad? Pero ahora solo vivían del recuerdo, pastor. Qué tremendo, lamentablemente. Parece que sí hay muchos hoy en día, hermano Oscar, que cuando se convirtieron a Cristo, querían construir, trabajar, obrar en la obra del Señor, pero ahora ni al culto pueden llegar. Y si llegan, ni una aleluya pueden dar, y se jactan del pasado y su presente no brilla más. Han entrado en un conformismo, y esto ha entrado en una comodidad. Y esto es tremendo, hermano, porque a veces la gente se convierte en luz de la calle y oscuridad de su casa. Y no solamente esto, mis amados hermanos, era lamentable lo que pasó en esta iglesia de Sardis. Después de tener hombres con conocimiento, con capacidad, ahora parece que eran como fantasmas. Solamente venían a la iglesia con mucha gente y dice, solamente voy para que me miren que vine, pero de ahí no cuenten conmigo en nada.
Qué triste ese tipo de espíritu, el cual Cristo lo reprende, hermano Oscar, no solamente a la iglesia de Sardis, pero también a la iglesia de Filadelfia. ¿Qué pasó con ella, hermano? Amén, así es, la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza, había sido probada, pero a través de la lucha ellos tenían poca fuerza, mas aún trataban de seguir adelante defendiendo la fe y siendo fieles. Aleluya, así que esta iglesia tenía poca fuerza. Fíjate que comenta hermano Reinaldo, cuando hablamos de pocas fuerzas, vienen varias cosas a mi mente y a mi corazón. Y a veces nos sentimos tan cansados de trabajar para el Señor, como que ya no queremos trabajar. Decimos, sí, pero es que los que no sabían yo hacía esto, pero ahora, no, es que ahora ya no sé. Como que entra esa situación. Y esto, fíjese hermano, que esto no pasa solamente en una persona, pasa en varios y en diferentes lugares. Y yo creo, hermanos, o radio escucha, o aquellos que nos miran a través de los medios sociales, es importante que nos analicemos, que no entremos en ese estado de la iglesia de Filadelfia, un estado de conformismo, un estado donde decimos, ya, como que ya, ¿para qué voy a hacer esto si ya sé lo que va a pasar? ¿O para qué voy a ir allá si ya sé lo que va a ocurrir? ¿O para qué, hermanos, entremos en la pasión de Cristo? ¿Qué piensas, hermano Reinaldo? En estos tiempos difíciles, pastor, muchos que han trabajado para la obra de Dios están cansados, ya no tienen el ánimo de hacer las cosas para Dios. Parece que depende de sus propias fuerzas en vez de depender de las fuerzas de Cristo. Ya no hacen talento en la iglesia, ya no evangelizan, ya no tienen un avivamiento por el cansancio espiritual, pastor. Sí, qué tremendo, hermano, que cuando... Eso es lo que pasa. A ver, yo no sé usted, hermanos, yo en lo personal, aparte de ser pastor, también tengo mi trabajo secular. Y les voy a ser honesto, a veces cuando vengo muy cansado de mi trabajo secular, ya no tengo ganas de hacer muchas cosas. Aunque hay quehaceres que hacer en la casa, como que son secundarios, aunque tenemos que ir al servicio, como que ya salimos casi al último minuto. Y todo esto afecta en una situación que la iglesia es la que sale afectada. Pero bueno, antes de continuar, mis amados hermanos, con todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio, quiero hacer un anuncio, mis amados hermanos. El 5 de agosto de este año 2018 estaremos teniendo un evento anual que la Iglesia de Dios en Bakersfield hace, que es donde nosotros regalamos mochilas y utilidades escolares totalmente gratis. Pero para que usted pueda recibir su mochila, hay dos cosas importantes que usted tiene que hacer. La primera, usted se tiene que registrar y registrarse en persona. Y en segundo lugar, el día de las mochilas o el del evento, usted tiene que estar presente con su niño tiene que estar ahí para recibirla. Si usted quisiera participar en esto, llámenos al 805-205-4533 o puede llamarnos también al 323-804-0098. O tal vez usted dirá, bueno, yo no necesito una mochila para mi hijo, pero me gustaría apoyar a lo que está haciendo la Iglesia de Dios en Bakersfield. Bueno, amado hermano, radio escucha, te animo a que vengas con nosotros. Necesitamos que nos ayudes a traer mochilas, necesitamos donaciones para las mochilas, para las utilidades. Tal vez tú quieres donar cuadernos, reglas, lápices, borradores, crayolas, colores. Lo que el Señor ponga en tu corazón, lo queremos hacer para los niños de entre las edades de 7 a 12 años, que es el periodo de la primaria. Y lo estaremos haciendo el 5 de agosto a las 2 de la tarde, aquí en la Iglesia de Dios en Bakersfield, California. Estaremos dando la dirección la próxima semana, porque no me sé la dirección de memoria de donde vamos a estar teniendo ya nuestro evento, donde estaremos en prácticamente nuestro nuevo templo. Así que te animo, radio escucha, una vez más, 805-205-4533 o al 323-804-0098. Que Dios te bendiga y únete a este pedido. Pero bueno, gloria sea al Señor. Ya estuvimos hablando de la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Éfeso, de Pérgamo. Bueno, pero creo que esta iglesia también
muy importante, la iglesia de Laodicea. Es una iglesia que ni fría ni caliente. Decía un hermano allá en Oxnard, dice, comparándolo con el fuego de béisbol, dice, ni tira, ni cacha, ni deja batear. Es decir, dijera un predicador ahí de la sana doctrina que a veces sale en algunos medios sociales, dice, parece casi un parásito espiritual porque no hace nada. Y así había pasado con la iglesia de Laodicea. No era ni fría ni caliente, y eso estaba siendo provocada de que Dios la fuera a vomitar. La iglesia no era espiritualmente ferviente, no era ansiosa, no era apasionada, no estaba entusiasmada ni en la adoración ni en el servicio humilde hacia Dios. No había sinceridad en ellos. No se dedicaban más a Dios como debería de ser. También eran fríos, como esas corrientes de aguas frías, que cuando uno entra o toca el agua, que uno ni se quiere mover porque ya se enchinó toda la carne. Bueno, así eran estas personas. Quiere decir que te pones al lado de ellos, hasta te entra sueño, empiezas a bosteciar y hasta te quieres ir. Y cuando menos te das cuenta, hasta la última vaca te empiezas a sentar. ¿Por qué? Porque ha entrado una frialdad espiritual. Eran tibios. ¿Qué quiere decir eso, hermano Reinaldo, cuando la persona es tibia? Amén, pastor. ¿Verdad? ¿Cómo pueden trabajar en la obra si son tibios? ¿Verdad? Que es una pregunta. ¿Verdad? Esta iglesia no tenía problema de herejía ni de finanza, pastor, pero habían alcanzado un estilo de vida cómodo. Solo vienen a la iglesia y se van y vuelven al siguiente servicio en el mismo estado anímico, ¿verdad? Así es, santo Dios. Quiere decir que yo me imagino el predicador desgarrando la garganta, doblando las rodillas, y esta gente ni fu ni fa. Hermano Oscar. Así es, pastor, tremendo, ¿va? Pero eso no nomás pasó en la iglesia de la Odisea, sino también pasa en estos tiempos. Eso es lo más lamentable. Santa. También pasa en esto, ¿va? El trabajo aún no ha terminado, mi hermano. No debemos estar en las condiciones, ¿verdad?, en que se encuentran estas iglesias. Cristo nos trae, ¿verdad?, esta tarde una revelación de condición deteriorable, ¿verdad? No trae, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, todo esto, ¿va?, que hemos estado hablando de las iglesias, aún pasa en estos tiempos. Aún está pasando todo esto de la iglesia de Tiatira, de Filadelfia, de Sardis, de la Odisea, ¿verdad? Aún, ¿verdad?, la primera iglesia que mencionó, ¿verdad?, la de Pérgamo, de Esmirna, todo lo que ellas habían pasado, aún en este tiempo se está pasando, y eso es tremendo, ¿verdad?, que nosotros caigamos en eso, ¿verdad? Porque sinceramente yo pienso que algunos de nosotros hemos caído en este espíritu, ¿verdad? Gracias a Dios que ya no vivan más esos espíritus, ¿verdad? Porque si no, imagínense, estuviéramos ahorita durmiendo también. Sí, hermano. Es tremendo. Es Sí. tremendo que una persona o grupos de personas caigan en una situación deteriorable, como esta que se acaban de describir de estas iglesias. Y hermanos, a veces como que pasamos por alto la importancia de que cada miembro, cada creyente, cada persona que se congrega tenga un espíritu activo y ferviente para Dios. Dios necesita de su buena disposición de usted para que lo. Mucha gente está esperando que Dios obre sin la disposición de ellos. Pero Dios es un Dios caballeroso. Dios es un Dios respetuoso, que nos ama tanto, que nos respeta la decisión que usted y yo tomemos, amigo. No nos forza, hermano Reinaldo. Amén, pastor. No nos obliga. Así es. Mas sin embargo, parece que nosotros, cuando necesitamos, sí queremos obligar a Dios que responda. Amén, pastor. Muchos lamentablemente están en estas condiciones. Ni hacen ni dejan hacer. Solo ven los defectos de la obra del Señor, ¿verdad? Pero no son parte de las soluciones. No son santificados, por lo tanto no tienen la llenura y el fuego del Espíritu Santo. Están secos sin inspiración. Santo Dios, secos sin inspiración. Así es. Qué tan importante es entonces, hermanos, radio escucha,
usted que nos mira a través de los medios sociales, la importancia de que el Espíritu Santo esté activo en nosotros, que esté activo en la iglesia local. Amén. Hermanos, a veces estamos esperando que venga una campaña para que nosotros nos activemos y estemos activos o vivos. No, hermanos, la campaña viene porque la iglesia está viva, está activa, porque los miembros son los que van a alabar, adorar, glorificar, son los que van a administrar. Hermanos, es tiempo que nos levantemos. Creo que el Señor nos está hablando, al menos siento yo a mi persona, que el Señor me está hablando a través de estas cartas que estamos exponiendo, mis amados hermanos, Radio Escucha, para que usted y yo podamos ver que hay esperanza. Hay una esperanza, hermano Oscar. Claro que sí, hermano, claro que sí, pastor. Y mira, lo vamos a ver aquí en Apocalipsis 2:7. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh, gloria a Dios, Eso es aleluya. esperanza. Quiere decir, hermano, que aunque esté como esté la condición de los que están al lado tuyo, tú empieza contigo mismo. Tú levántate, tú toma la batuta, tú toma el reto y empieza a caminar correctamente, que Dios te dará una recompensa tan hermosa, tan agradable, que vas a poder comer, dice, del árbol de la vida. Y sabe usted, hermanos, que cuando Adán pecó y Eva pecaron, ya no se les permitió comer del árbol de la vida. No. Quiere decir que Dios ahora lo ha guardado, lo ha preservado, lo está cuidando para usted y para mí, hermanos. Amén, gloria a Dios, amén. Así Para es. que comamos con Él, tengamos vida, hermanos. Oh, porque Él es vida. Hermanos, es que cuando hablamos que Cristo está en nuestro corazón, porque tiene que haber gozo, Amén. tiene que haber alegría, tiene que haber paz. Eso no quiere decir que no hay situaciones difíciles de la vida, hermano Reinaldo. Todos vivimos situaciones difíciles, Amén. pero el gozo del Señor, Oh, sí, ¿qué es? fortaleza. Amén, mi fortaleza es. Así es. Gloria sea al Señor. Pero ¿qué más, hermano? Podemos extraer, hermano, si usted lee en su Biblia, Apocalipsis 2:11. Amén, pastor. Dice, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda, pastor. Amén. La escritura dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no el que está dormido, no el que se quedó en la banca, no el que se queda en casa, no aquel que solamente le gusta escuchar por la radio y no ir al templo, sino dice aquel que esté activo, gloria sea al Señor. Aquel que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda, hermano Oscar? Así es, pastor, lo vamos a mirar ahora en Apocalipsis 3:5. Amén. No, pero primeramente... Sí, ¿qué es la muerte segunda? Aleluya. Es el lago de fuego, Amén, hermanos. claro que sí, el lago de fuego. Dice la Biblia que será un tormento eterno. ¿Y sabe lo que es eterno, amado oyente? Que no tiene fin. O sea, Amén. tremendo, va a ser tremendo esa parte. Incluso Apocalipsis capítulo 2, versos 16 y 17, nos hace un llamado, amigo, y tú que nos mires a través. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto. Dice, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quiere decir que la misma palabra seremos juzgados y la misma palabra de Dios nos va a condenar si es que no hacemos lo que hacemos, hermano Reinaldo. Amén. Así es. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Oh, gloria a Dios. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oh, hermano, qué hermoso, hermano, que Dios para adelante nos presente ese regalo y lo obtengamos en nuestra mano. Tan especial que nadie sabe ese nombre, solo Él. ¿Por qué? Porque Él tuvo el cuidado de usted y de mí tan cuidadosamente. Amén, así es. Gloria sea al Señor. Aleluya. Así es, pastor, así es. También en Apocalipsis 3:5 también nos dice la palabra de Dios así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus ángeles. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántas más necesitamos escuchar lo que Dios está dispuesto a darnos y hacer por nosotros? Hermanos, radio escucha, usted que me mira a través de los medios sociales, no importa la adversidad, no importa lo que venga. Tal vez hay problemas en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, en la casa, con todo. Tú sé fiel hasta la muerte. Persevera firme en santidad, santo, guardado delante de Dios, que Él se glorificará y te dará una gran recompensa. Hermano Reinaldo, ¿qué más dice la Escritura? Amén, gloria a Dios, pastor. También Apocalipsis 3:12 dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria sea al Señor. Columna y apoyo de la verdad. Gloria a Dios. Hermano, ¿se imagina lo que está haciendo Dios? No solamente va a tomar cuidado de darnos del maná del cielo, no solamente del comer del árbol de la vida, no solamente nos va a dar un nombre especial escrito en la piedra, sino que ahora seremos colocados en la columna de lo que es Él, de lo que representa su gloria, su majestad. Cuando digan, oh, ese Dios glorioso, ahí está tu nombre, ahí está mi nombre. Hermanos, esto es gozo, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué más, hermanos? Apocalipsis 3 del 19 al 22, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios aquí, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El 21 dice: al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya, gloria a Dios, amén. Amado amigo, radio escucha, que nos miras, este es un llamado a ti y a mí. Este no es un llamado al pecador, este es un llamado al fiel, amén, al miembro, al que está activo, el que conoce la situación, pero dice, vence, tenemos que vencer. Mira, hermanos, yo no hallo palabras para describir, pero cuando alguien importante y especial llega a nuestro hogar, lo atendemos de la mejor forma. Buscamos el lugar más cómodo para que se siente. Le damos el mejor, algo de tomar, lo mejor que tengamos en ese momento. Si hay que comer, le servimos la mejor comida posible. Y tratamos de que esa persona se sienta conmemorada que está con nosotros. Amén. Y al escuchar las recompensas de Cristo, yo lo veo de esta forma, amigo, hermano Reinaldo, hermano Oscar, hermana Fabiola, que está detrás de las cámaras. Yo lo veo de esta forma, hermanos. Después de luchar por Él, defenderlo a Él, defender su palabra, vivir su palabra, representarlo como su iglesia, vencer la adversidad, y aunque sea imposible humanamente, seguimos teniendo la fe hasta el fin con Él. Él va a hacer lo mismo con nosotros. No va a hallar qué darnos, no va a hallar dónde ponernos, no va a hallar cómo reconocernos delante del Padre, que hasta estaremos sentados en su trono o al lado de su trono, al lado de su Padre. Amén. Hermanos, yo no sé usted, amén, para mí esto es un privilegio. amén. Yo espero ese día glorioso donde yo pueda ver ese momento maravilloso. Pero escúchame, radio escucha, aquel que me mira, todavía hay tiempo. Todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad. Vamos a orar en este momento por todos aquellos que están teniendo estas dificultades, o por aquellos que están sufriendo, que se están tratando de mantener firmes. Que sepan que no están solos, que hay una recompensa. Hermano Oscar, llévenos en una poderosa oración. Amén, gloria a Dios, amén. Así es, pastor, oremos, ¿verdad? Honrando el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Padre,
Gracias, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado, porque, Señor, nos has mostrado, Señor, a través de tu escritura, Padre, que tú tienes grandes cosas guardadas para nosotros, Señor, los que somos fieles y podemos vencer hasta el fin, Padre amado. Oh, Señor, yo te ruego, Padre, por cada uno de los que nos escucharon, Señor, que seas tú, Padre amado, trayendo convicción en su corazón, Padre, para que vengan a tus pies, Señor, y se arrepientan, Padre, y puedan, Señor Jesús, gozar, Padre amado, de igual manera, Padre Santo, de todos los privilegios, de todos los regalos, Padre amado, del árbol de la vida, Señor, de ese maná escondido, Padre amado, de toda esa piedrecita, Padre, que va a llevar cada uno de esos nombres, Señor. Oh, Padre amado, yo te ruego, Señor, que seas tú con ellos, Padre Santo, con todos los radioescuchas, Padre amado, los que nos pudieron escuchar en esta hora, Padre, y aún, Señor, los que no han escuchado, Padre Santo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, con ellos, Padre amado, y con todas las iglesias, Padre, porque estas cartas, Padre, las escribiste, Señor, las mandaste a las iglesias, Señor, aún, Padre, para este tiempo, Señor. Oh, gracias, bendito Dios. Gracias, Padre amado, por nuestros hermanos, por nuestro pastor, por mi hermano Reinaldo, por su familia, Señor, por nuestra hermana Fabiola, Padre amado, que nos acompañó este día. Gracias, Padre Santo, por todos los que nos han escuchado. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Hermano Reinaldo, el horario de servicios de la iglesia. Amén, así es, pastor. ¿Verdad? Invitamos a todos los radioescuchas, los hermanos que nos escucharon, ¿verdad? Lo invitamos a nuestro servicio, ¿verdad? Que los días miércoles 7:30 comienza el servicio, ¿verdad? Y el día viernes 7:30, el día domingo a la 1 comenzamos con la escuela dominical y a las 2 comenzamos con nuestro servicio devocional, amén. Servicio devocional, amén, pastor, y así que lo invitamos a cada uno de ellos, ¿verdad? Para que nos acompañen, ¿verdad? En la iglesia. Amén, gloria sea al Señor. Así que invitamos a todos a que nos llamen al 805-205-4533. La Iglesia de Dios en Bakersfield, California. Está localizada en el 301 Northrop Street, cerca de la tercera, la Martin Luther King. Llámanos 805-205-4533. Visítanos en el internet también, en el www.laiglesiadedios.us. Una vez más, laiglesiadedios.us. Te invitamos a que bajes la aplicación totalmente gratis. Si tienes Android, vete a Google Play Store y baja la aplicación. Solamente pon La Iglesia de Dios y estarás conectado con nosotros las 24 horas. Si tienes un iPhone, no hay problema, vete al iTunes Store, baja la aplicación, solamente pon La Iglesia de Dios y podrás estar siempre en comunicación con nosotros. Una vez más, queremos recordar a todos que el 5 de agosto de este año 2018, aquí en la Iglesia de Dios en Bakersfield, tendrá su evento anual de regreso a clases, mochilas gratis para todos los niños con utilidades escolares. Tienes que registrarte, 805-205-4533. Que el Señor te bendiga, te guarde y te cuide. Recuerda, 805-205-4533. Que Dios te bendiga. Despídanos, hermano. Amén, así es, Dios me los bendiga, amén, y nos estamos escuchando, ¿verdad? Para el siguiente martes, gloria a Dios, 5 de la tarde, amén, y así radio escucha, amigo, Dios me los bendiga. Igual un saludo a todos los hermanos, ¿verdad? De la Iglesia de Dios que nos escucharon, que nos vieron, ¿verdad? A través de los medios, que Dios me los bendiga, amén. Hermano Reinaldo. Amén, gloria a Dios, así hermanos, me despido de este lugar, ¿verdad? Y es una bendición compartir esta palabra para cada uno de nuestros hermanos que nos escucharon a través de la radio, a través de internet, ¿verdad? Y que sea de bendición en sus vidas. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Que Dios te bendiga. Se despide el pastor Noé Solís. La Iglesia de Dios.